Un fraterno saludo para todos. Hoy voy a compartir con ustedes la evangelización en el Perú, que fue un proceso muy complejo. Y pues fue complejo porque inició tras la llegada de los españoles en el siglo XVI y además pues fue multifacético y transformó profundamente en la sociedad y la cultura andina. Esto se da todo pues muy complejo porque se da esa fusión, digámoslo así, entre una fusión inseparable entre la cruz, que es lo eclesial, y la espada, que es la justificación imperial, algo pues muy diferente a la cosmovisión de este pueblo. Y en el contexto teológico, pues desde el inicio la Iglesia operó bajo el patronato regio, que es el sistema donde la corona española controlaba la administración eclesiástica, definía pues la misión y a la vez el proceso de proyecto de Estado. Es muy importante tener presente los primeros misioneros que llegaron al Perú para identificar pues qué fueron esos agentes y en lo que permitió la expansión rápida del cristianismo. Llegaron dominicos, frailes franciscanos y mercedarios y agustinos. La primera fase fue una improvisión y un celo ardiente, pues es ese deseo de realizar la misión y de llevar todos los hombres a Cristo, me imagino. Entonces, estos primeros agentes, que fueron las órdenes mendicantes, llegaron con la conquista. Si hubieran llegado solos, pues de pronto hubiera sido diferente, pero igual llegaron con la conquista y así era pues el sistema. El acto simbólico dio inicio a lo que da el dominico Vicente Valverde, este primero que tenemos acá, Vicente Valverde, en 1532-1533, presente, como un dato curioso, estuvo presente luego en la captura de Atahualpa en Cajamarca. Entonces, cada orden pues tuvo un enfoque diferente. Los dominicos se centraron en lo urbano, en lo institucional y fundaron la Universidad de San Marcos en 1551, un centro pues educativo muy importante para la región. Los franciscanos asumieron las fronteras y la selva central y los mercedarios y agustinos se consolidaron rápidamente, crearon conventos, adquirieron propiedades. Entonces todo eso se dio en conjunto, también algo muy valioso porque llegaron a todo el territorio. el- la organización religiosa en el virreinato. Entonces, la institución religiosa pues se institucionalizó en el año 1541 con la creación del Obispado de Lima, y que 7 años más tarde es elevado a arzobispado. El primer arzobispo de Lima fue Fray Jerónimo de Loaiza. El segundo arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo. En un principio, los obispados de América del Sur y aún de Panamá y Nicaragua dependieron del arzobispado de Lima, o sea, fue un centro religioso muy importante, una organización religiosa muy importante. Conforme creció y se racionalizó la administración eclesiástica, entonces ya los obispados siguieron el camino de sus audiencias y adquirieron su autonomía. Pero en un principio, el gran centro, el arzobispado, funcionó en el Perú, en Lima. Se dieron también unas estrategias y unos métodos iniciales, porque igual pues se llegaba a una región totalmente diferente. Entonces se discutieron en un principio pues las estrategias pastorales, sus limitaciones y la violencia implícita, porque pues sabemos que no llegó solo la cruz, llegó también la espada. Entonces se empezaron a buscar unas estrategias iniciales y en los primeros métodos fueron de aculturación, una aculturación que se dio forzada y una respuesta inmediata
a la urgencia imperial. La urgencia imperial hay que bautizarlos a todos, cristificarlos a todos. Entonces se dieron bautismos masivos y eran superficiales, buscando más una declaración de lealtad a la corona que una conversión profunda. Entonces ya es pues algo que no estuvo bien ahí, con el fin de tener a la población bajo control. Entonces, pues totalmente a lo que hace el mensaje del Evangelio. También se dieron las doctrinas que se establecieron en antiguos poblados incas. Entonces, el doctrinero, el fraile, era el eje de la vida social y un centro de adoctrinamiento y administración de los sacramentos. Y también se dio, pues claro, en todo este contexto que estamos viendo y cómo llegó la evangelización, se dio miedo y coerción. Entonces, se dio la destrucción de las huacas, que eran los lugares sagrados de los incas, y fue una práctica común desde el principio, pues para demostrar la superioridad del nuevo Dios. Entonces, mire que en esta cosmovisión el mismo pueblo, pues, sufre bastante y es atacado pues en sus raíces más sagradas. Esta violencia generó una aceptación externa, pero una resistencia interna. Entonces ahí empiezan a hacer lo del sincretismo, pues aceptaron algo externamente, pero no internamente, porque ellos seguían, pues difícil también en una cosmovisión que de la noche a la mañana nos diga, no, es que este no es el verdadero Dios, que es el que tenemos aquí, sino que llegó otro. Entonces sí, se dio algo bien duro. Pero sin embargo, se buscaron estrategias y métodos de parte de la evangelización. Tenemos una figura muy importante, pues, desde la religión a Fray Bartolomé de las Casas, que sus ideas pues ya las conocemos sobre la defensa de los derechos indígenas, aunque principalmente activo él estuvo pues en el Caribe y en México. Sus ideas tuvieron eco en el Perú y pues influenciaron mucho en la promulgación de las nuevas leyes que buscaban limitar el poder de los encomenderos y proteger pues a la población nativa. Entonces, por eso es vital recordar que la teología, pues, no fue tampoco así que se quedó en un solo lugar, sino que tuvo su visión universal. En un solo lugar, pues, cuando hablo de que fue desde México, el Caribe o lo que se pensara en España ya sobre estas nuevas leyes, sino que tuvo ya esa repercusión en el Perú. Entonces, Bartolomé de las Casas, aunque activo, como ya le decía, en otras regiones, su impacto de esa defensa por los indígenas llegó al Perú. Esto nos muestra una tensión teológica dentro de la propia iglesia, pues porque la justificación de la guerra versus la defensa de la dignidad humana. Entonces, muy importante tener este dato de Fray Bartolomé de las Casas y su defensa con la población indígena, porque igual es una voz de la iglesia, a pesar de que pues, en la iglesia de pronto se estaban dando las justificaciones a través del patronato regio y eso, pero se levantan voces proféticas como la de Fray Bartolomé. Un dato muy importante en la evangelización en el Perú fue los concilios. Se dieron varios concilios, pero hay unos muy importantes y entre ellos son el que se realizó el primero en 1551, luego 1567 y en el del 1583, que actuaron como ese brazo normativo de la Iglesia bajo el patronato regio, defendiendo la doctrina de la catequesis y la relación con las culturas indígenas. Estos concilios pues también se llaman los concilios limenses y de estos tres pues el tercer concilio fue muy importante que fue en 1582-1583 porque promulgó un catecismo trilingüe, o sea que estaba en español, en quechua y en aymara. Entonces esto ya tenía un acercamiento más a la población porque ya se estaban metiendo con el lenguaje.
Esto fue crucial porque pues estandarizó la doctrina y obligó el uso de las lenguas nativas, porque ya ahí sí no vemos solo el español, sino que también las lenguas nativas, pero bajo un control estricto. Ahí fue también, se iban dando pasos y pues se ponían muchas condiciones. Aparece, pues está Santo Toribio de Mogrovejo, que fue también uno de los arzobispos, y él impulsó mucho lo de la teología conciliar, aplicando rigurosamente el espíritu de Trento en América, y su rol fue clave, pues fue clave en la normalización de la catequesis. Entonces son unos aportes también muy valiosos de parte de la iglesia que suscita estos profetas. El segundo concilio que se dio en 1567, pues ya se había centrado una uniformidad y la erradicación de las prácticas idolátricas, pues aquí también se dio, como se dio en muchos lugares de América, la erradicación de las idolatrías o la extirpación de las idolatrías. Entonces ahí se fue preparando estamos pues en el segundo concilio y se fue preparando el tercer concilio que fue muy importante de estos concilios limenses. El tercer concilio promulgó el famoso catecismo trilingüe en español, quechua y aymara, y fue una herramienta fundamental para la evangelización de las lenguas originarias. Entonces, todo esto muy importante en la historia de la iglesia porque igual sí se llegó así, como ya lo decíamos, con la llegada también de los españoles, de la conquista, pero a la par estuvo la iglesia y también fue escuchando los signos de los tiempos y muy valioso este aporte de los concilios. También es muy importante mirar en lo de la evangelización en Perú, es analizar la consecuencia más dramática de lo que fue esa teología conciliar, porque sí se hicieron cosas muy valiosas, pero entonces también se dio esto, y lo tenemos que reconocer en la historia, la muerte de los dioses incas y la extirpación de las idolatrías. Entonces, el objetivo pues era la normalización conciliar a través de la muerte de los dioses incas. Y esto se buscó a través de la extirpación de idolatrías. Este mecanismo de ataque fue un ataque sistemático de verdad, porque según lo cuenta la historia, se atacó la geografía sagrada de los incas con la destrucción de las huacas, se persiguió a los líderes religiosos andinos, que eran los vilcas, y se prohibieron las fiestas andinas, que fueron reemplazadas pues por las del calendario católico. Entonces esto fue un proceso de verdad muy duro en la evangelización en el Perú, duro, y seguro pues que los evangelizadores o el deseo pues de la iglesia no era pues tanto martirizar a estas personas, sino que eso era lo que pensaban los misioneros en ese tiempo, sino que lo hicieron pues así, y así se dio ese proceso de extirpación de idolatrías. En la evangelización en el Perú, pues también es muy importante tener presente que surgieron unos modelos de santidad pues autóctonos, porque tenemos a Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, que fue arzobispo de Lima, incansable defensor de los indígenas y promotor de la evangelización, muy importante. Santa Rosa de Lima, que fue la primera santa de América, conocida por su vida de oración, penitencia, servicios a los necesitados. San Martín de Porres, religioso dominico, conocido por su humildad y caridad y también por el don de curación. Y San Juan Macías, el religioso dominico, destacado por su vida de oración y dedicación a los pobres y enfermos. Entonces, esto es muy importante porque pues estas figuras que aparecen aquí en la historia de la Iglesia del Perú van como
a contrastar o a contrarrestar ese proceso de la extirpación de las idolatrías, porque en cierta medida en estas figuras el pueblo pues va teniendo como su propia identidad religiosa, a pesar de que fue reemplazada por la que ellos tenían, pero ahí va teniendo como una identidad religiosa, porque igual es la gente de su pueblo y son modelos a seguir. También se dan unas devociones populares, el Señor de los Milagros, la Virgen de Copacabana, que también es patrona de Bolivia, el Taita Chantí y la Virgen del Carmen. Entonces, pues hablamos en la evangelización en el Perú de un sincretismo religioso. Muchos simplemente creyeron externamente, pero internamente no. Internamente seguían con sus ritos, sus cosas. Y a pesar pues de la extirpación, el resultado más duradero es el sincretismo cultural, donde la fe andina sobrevivió al camuflarse con la fe católica. Entonces, el sincretismo es la respuesta teológica popular que permitió la supervivencia cultural, porque ellos todavía conservan pues algunos rasgos de su cultura. Y esos ejemplos vivos los tenemos pues en la devoción al Señor de los Milagros, que es de origen afroperuano, que se vuelve una identidad limeña y de verdad que hasta la actualidad la fiesta del Señor de los Milagros es una fiesta nacional en el Perú y tienen mucha devoción, lo mismo que a la Virgen. Entonces fue esa fusión en su cosmología, en su cosmovisión, fue una visión de una fusión de la Virgen María con la Pachamama. Entonces ellos asociaron como eso así. Y las festividades de la Virgen del Carmen también muy importantes. Entonces en todos estos ritos pues también se integran con los ritos andinos y tienen el sincretismo religioso, pero sí es una fe muy particular. Y bueno, muchas gracias. Aquí les compartí algo de la evangelización en el Perú y un proceso histórico complejo que transformó la sociedad y la cultura andina, como dije al principio, y resaltando también pues el valor de los concilios de Lima y los santos peruanos y las devociones populares que son manifestaciones concretas de este legado de la evangelización que tuvo su proceso, que tuvo sus pros, sus contras, pero igual que el Evangelio fue, mejor dicho, inculturado en estas tierras. Y si bien este proceso tuvo un impacto positivo en la difusión de la fe cristiana y el desarrollo de la cultura peruana, también es importante reconocer que pues, esto implicó la supresión de muchas manifestaciones culturales andinas. Y sí, hay que comprender que este proceso es fundamental para analizar la historia y la identidad del Perú. Muchas gracias.